Bien, vamos a comenzar este tiempo. Vamos a nuestra Biblia. Vamos todos juntos al libro de Lucas. Vamos a Lucas, capítulo 1, versículos del 5 hasta el 25. Vamos a leerlo todos juntos y después vamos a ir viendo cada punto. Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablar y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto sea, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que me dignó quitar mi afrenta de entre los hombres. Bien, aquí vemos la historia del nacimiento de Juan el Bautista. Entonces vamos a desarrollar este tema y lo he titulado ¿oramos por fe o por tradición? Hemos leído la historia de Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Y vamos a ir explicándolo punto por punto para que también nosotros podamos ver cómo nosotros estamos viviendo, ¿no? Dice el versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y ahora
Yo ya les hice la pregunta una vez pasada y les pregunté, ¿de qué Herodes está hablando aquí? A ver, para los que han llevado este. Herodes el Grande. Muy bien, Herodes el Grande. Recuérdense, para los que están llevando este, era Herodes el Grande. Dice que Zacarías era un sacerdote de la clase de Abías y su mujer era de las hijas de Aarón. Todos los que eran llamados a ser sacerdotes eran descendientes de la clase de Aarón. Y dice que ambos, o sea, tanto como Zacarías y Elizabeth, eran justos delante de Dios. O sea, que obedecían los mandamientos de Dios y andaban en sus caminos. Dice, andaban irreprensibles, o sea, no había que nadie los pueda acusar por alguna falta en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero había un problema, ellos, dice, no tenían hijos, ya que los dos tenían una edad avanzada. Probablemente habrán tenido la edad de 80 años, ya que ahí mismo lo dice eso. Claro, Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. O sea, si ya tener una edad avanzada te dificultaba tener un hijo, imagínate que aún más Elizabeth era estéril. O sea, prácticamente era imposible de que ella pudiese tener un hijo. Pero dice que un día, cuando Zacarías estaba dentro del templo, en aquel tiempo dice que se hacía como un sorteo entre todos los sacerdotes para quién iba a estar en el lugar. ¿Se acuerdan del tabernáculo o del templo? Había el lugar santísimo, el lugar santo y... Muy bien. Entonces, todos los sacerdotes estaban en el lugar santo, pero solamente de entre ellos solamente iban a elegir a uno que iba a ir a prender el incienso y iba a estar en la presencia de Dios para rogar por él y por todo el pueblo. Y dice que haciendo ese sorteo sale Zacarías, elegido para tomar esta posición. Entonces, dice, conforme a la costumbre de sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Dice, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. ¿Por qué? Porque todos ya habían presentado sus ofrendas para que Dios, a través del sacrificio de un animal, pueda perdonar los pecados de todo el pueblo. Cada uno traía su ofrenda y las llevaba para que sean sacrificados. Entonces dice, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y en eso que Zacarías estaba orando, dice, se le apareció un ángel del Señor, que más adelante vemos que era el ángel Gabriel. Dice, puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó, o sea, tuvo miedo Zacarías de verlo. Cualquiera se asombraría de ver a un ángel. Dice, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces, aquí vemos que Zacarías
estaba pidiendo algo en oración a Dios. Él, como cualquier ser humano, en su deseo era tener un hijo, una descendencia. Y él dice que estuvo pidiendo a Dios en oración que le pudiese dar un hijo. Pero en esto dice que vino el ángel y le responde, un ángel enviado por Dios. No temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y además le dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Qué quiere decir esto? Que Juan el Bautista eh, iba a tomar una posición de profeta, que él iba a, predicarles, a hablarles la palabra a su pueblo para que se arrepientan. Por eso el mensaje de Juan el Bautista siempre fue de arrepentimiento. Siempre dijo, arrepentíos, porque se acerca el reino en los cielos. Porque Juan el Bautista todavía no conocía hasta ese momento de Jesús. Así que Dios lo había enviado para preparar ese camino para Jesús. Y dice, hay veces puede haber una complejidad en esto, dice, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Eso quiere decir que Dios ya la había separado desde antes que naciese para que cumpla esta labor. Que a través del Espíritu Santo iba a hablar a su pueblo. No se trata de que él nació con el Espíritu Santo, sino se trata de que Dios lo iba a usar a él, que Dios había elegido a él para que él haga regresar, como dice su palabra, el corazón de su pueblo a Dios. Dice, e irá delante de él con espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia con los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Entonces allí Zacarías ve que eso es algo imposible. Zacarías se ve a sí mismo y dice, si yo soy un viejo y ya no puedo tener descendencia, ¿cómo Dios va a cumplir que yo voy a tener un hijo? Entonces ahí es donde comienza esa etapa donde se llama la duda. Muchas veces cuando oramos nosotros o cuando nos decidimos orar por algún motivo, por ejemplo, si oramos por los adolescentes o si oramos por los jóvenes, o si oramos por alguna situación en particular, inmediatamente va a venir la duda. La duda para atemorizarnos y dejar de hacerlo. La duda muchas veces, la duda o también el desánimo viene por parte también del enemigo. Muchas veces, y desde mi propia experiencia también, me he sentido motivado a orar, ¿no? Por los jóvenes, por adolescentes, por demás motivos. Pero inmediatamente el enemigo viene para que nosotros dejemos de orar, para que nosotros nos desanimemos, bajemos la guardia. Entonces, como dice su palabra, nosotros debemos orar en todo tiempo. No importa si es 5 minutos, 10 minutos,
pero dedicarle un tiempo especial a Dios, donde le pidas que Él te muestre su voluntad. Pero ¿qué estaba pasando aquí? Zacarías estaba cayendo en algo. Él estaba cayendo ya en incredulidad. Muchas veces parece ser imposible lo que le pedimos a Dios, pero todo es conforme a su voluntad. Dice el versículo 19, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, yo estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. A pesar de su incredulidad que en ese momento pecó Zacarías, Dios, a pesar de eso, Él quiso hacer su propósito. Porque si no, hubiera elegido a otra persona y, y otro hubiera sido así la labor que hubiera hecho Juan el Bautista. Pero en este caso, los planes de Dios están por encima de los nuestros. Él conoce, Él sabe los propósitos que tiene para nosotros. Y a pesar que nosotros fallemos a Dios, Dios no deja de cambiar sus planes que tiene para nosotros. Dios es fiel, Dios permanece y cumple su palabra. A pesar que nosotros muchas veces dudemos, podemos dudar de lo que Él pueda hacer. Por ejemplo, para serles sincero, estas últimas semanas he estado pasando un poquito por necesidad porque en mi trabajo todavía no me habían pagado. Ya llevaba más de 10 días donde todavía no me habían pagado mi sueldo. Entonces tuve que gastar también parte de mis ahorros. Pero entonces Dios en su misericordia, en su gracia, me bendijo. Y cuán grande nuestro Dios que los comparto. Por ejemplo, la semana pasada me fui a hacer mantenimientos, ¿no? De balanza en los mercados. Fui aquí a Chacracerro porque una señora me estaba pidiendo. Y le arreglé su balanza, todo. Y ese día la señora me pagó. Me pagó el mantenimiento que le había hecho a su balanza. Y me dijo, llévate. Esa señora vendía pavita. Y me dio como medio kilo de pavita para llevar. Bueno, yo dije, gracias a Dios, gracias a la señora también, que la bendiga, y me fui. Ese día jueves que fuimos a visitar, ese día jueves fue ese día. Y bueno, dije, seguí caminando y me mandaron a otro mantenimiento allá por Puente Piedra. Me fui a Puente Piedra y fui a hacer otro mantenimiento. También cobré ahí lo que debería cobrar. Y nuevamente, esa señora vendía huevos. Y me regaló una plancha completa de huevos. Era como 2 kilos de huevos. Ese día ha sido bendecido. En esta semana, bueno, esta semana también, creo que fue un día antes, un día después, no me acuerdo.
que también fui a arreglar una balanza a un señor y también me regalaron, bueno, ese señor vendía palta y el señor me regaló palta. Esta semana, esta semana regresé de nuevo a esa señora porque me dijo que tenía una cierta falla. Y obviamente le dije, no, no lo voy a cobrar, no se preocupe. Voy nuevamente y me regala mandarinas ahora. Después voy a otro lugar y me regalan otra vez palta. Y hoy día me regalan otra vez palta. Ahí está la palta. No, de verdad, esta palta que está acá es de la que me han regalado. Gracias a Dios durante esta semana me han podido pagar, aunque sea adelantar la mitad. Pero ya puedo por lo menos sostenerme durante este tiempo. Y gracias a Dios me ha podido bendecir con todos estos alimentos. Y ahí es donde tú ves la grandeza de Dios. Yo en mi mente, cuando me ponía a hacer los mantenimientos, decía, vino ese versículo a mi mente, todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, yo dije, bueno, aunque me paguen poco el mantenimiento que haga, lo voy a hacer como para el Señor. Y eso fue lo que hice. Nunca esperé que me dieran algo, sino que Dios fue el que bendijo. Y hay veces nosotros debemos aprender a confiar en Dios. Muchos, por ejemplo, cuando se lo conté a mis jefes, ellos pensaban, qué suerte, ¿no? Porque ellos no son creyentes. O piensan que es por mi forma de ser. Pero lo que yo creo es porque es la bendición. Y gracias a Dios que he podido recibir esos alimentos, es por Él. No es por lo que yo haga, no es por mérito propio, sino es por lo que Dios bendice. Entonces, dice la palabra que Dios también conoce nuestras necesidades. Conoce nuestras necesidades. Y aún dice, antes de que salga de nuestra boca, Él ya las conoce. Dios es tan bueno que muchas veces, a veces, sinceramente les digo, a veces podemos dudar de lo que Dios puede hacer. A veces nos vemos limitados humanamente limitados de lo que nosotros podemos hacer, pero Dios puede bendecir. Y no solamente en lo material, sino también en lo espiritual. Y bueno, esa es una parte de lo que he querido compartir. También, regresando al tema, a esto es donde quería llegar. Muchas veces nosotros también podemos orar así a Dios, como Zacarías, ¿no? Acercándonos, pidiéndole algo a Dios. Y cuando es la voluntad de Dios, se va a hacer. Así que debemos también nosotros aprender a confiar en Dios, a dejar todo en sus manos. Porque a pesar de que todas las cosas puedan estar en contra, o cualquier situación pueda cambiar, cuando Dios ha dicho que lo va a hacer, lo va a hacer. Pero es de acuerdo a su voluntad. Y nosotros debemos aprender a aceptar la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros también
caemos en que la voluntad de Dios es lo que pedimos. Y muchas veces es también nuestro deseo, nos puede ganar nuestro deseo antes de la voluntad de Dios. Entre otras palabras, ¿qué les quiero decir? Que sea la decisión que Dios nos guíe, debemos aprender a aceptarla, a tomarla. Por ejemplo, si has pedido en oración por tus estudios en algún área y no ha salido de esa manera como esperabas, es que Dios también lo permite. Hay 3 respuestas que da Dios: un sí, un no y un espera. Todavía no es el tiempo. Porque hay veces podemos emocionarnos y podemos estar muy animados y todo, pero es de acuerdo al tiempo y la voluntad de Dios. Entonces, en este caso dice, Zacarías se quedó mudo y no podía hablar porque no creyó las palabras de Dios. Me voy a comentar el chico, no me lo olvidaré. 21 dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba que él demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto la visión en el santuario y les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta de entre los hombres. Entonces, eso es lo que debemos aprender nosotros. Todo está en las manos de Dios. Debemos aprender a creer en Dios. Hay un versículo que les quiero dar, acá lo tengo, para que lo puedan buscar. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6. Dice así, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, y si leen todo el libro, bueno, por lo menos el capítulo, en su contexto, está hablando de los cristianos que están así, temblando, ¿no? A veces sí, a veces no, así. Entre otras palabras, tibios, tibios, como dice Karen. Entonces, aquí nos dice claramente que debemos pedir con fe. Y como hemos aprendido la semana pasada, ¿qué dice Hebreos 11:1? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza, es la seguridad, es la confianza que depositamos en Dios de lo que aún en el tiempo presente no podemos ver. Porque cuando tú pides por algo es porque aún no lo tienes. Y estás esperando a que por voluntad de Dios Él pueda hacerlo. Debemos aprender a pedir por fe y vivir por fe. Dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entre otras palabras, no sé si han visto los mares cuando se mueven,
Si hay un bote en medio de todo el mar y no está dirigida por el capitán, el bote se va por el donde el mar lo manda. Si lo manda para acá, lo manda para acá. Si lo manda para allá, lo manda para allá. No tiene un camino donde ir. No tiene una dirección donde seguir. De la misma manera, nos dice que nosotros debemos tener esa convicción, esa fe, sin dudar, manteniéndonos firmes, manteniéndonos en comunión con el Señor. Y por último, primera de Juan 5:14 es, no significa eso que, bueno, entonces ya Miguel me ha dicho que voy a orar, entonces voy a orar y voy a orar 10 horas todos los días. ¿Qué dice ahí? Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí está. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Más claro que el agua. más claro no puede estar. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Porque muchas veces nosotros pedimos para nosotros mismos. Podemos pedir por emoción. Podemos pedir por el momento. Pero el Señor nos dice que debemos ser perseverantes también en la oración. Entonces, ese es el mensaje que les he querido traer el día de hoy. Y las siguientes semanas vamos a seguir avanzando el libro de Lucas. El libro de Lucas. Y así, hermanos, hay que seguir constantes en la oración. Y yo sé que Dios va a seguir obrando. Va a traer a los adolescentes y a los jóvenes que Dios quiere. Él quiere que también nosotros nos rindamos a Dios. Porque el servir a Dios no es por fuerza, ¿no? O sea, no es por voluntad humana, sino es por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el único que les va a convencer, como dice, de pecado y de juicio, de justicia y de juicio. Entonces, hay que estar orando y seguir orando por los jóvenes, por adolescentes también. Dios conoce nuestros corazones, de que nosotros queremos salir a evangelizar. Queremos traer jóvenes para que puedan conocer de Cristo. Porque sabemos lo que le va a pasar si no conocen a Cristo. Tú no sabes